Vamos a iniciar el nuevo seminario de investigación y tecnologías en ingeniería mecánica. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros espectadores y también, por supuesto, a nuestros expositores que nos acompañan el día de hoy, dos grandes invitados. También le damos la bienvenida y los agradecimientos por estar aquí presentes y compartir sobre sus actividades a nosotros. Vamos a tener dos ejes en la reunión del día de hoy. La primera está a cargo del director de Relaciones Internacionales, el señor Gonzalo Arenas, quien nos va a hablar sobre las posibilidades como estudiantes de la Universidad de Talca para hacer pasantías, intercambios, específicamente en Francia, porque el segundo invitado, el doctor Marcos Rojas Cárdenas, él es investigador académico de la Universidad de Ciencias, el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas Toulouse, y también de un instituto, y él es chileno. Para contextualizar un poco, les cuento que él es chileno y es- estudió, trabaja ahora en Francia, así que nos va a contar de su experiencia, de cómo es el INSA Toulouse y luego sobre sus investigaciones. Ya les voy a contar un poco más sobre el profesor Rojas, pero ahora voy a dejar la palabra al director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Talca, señor Gonzalo Arenas. Gracias, Karin, por la invitación. Muchas gracias a los que están participando por venir a escucharnos. Yo también estoy muy interesado en lo que pueda presentar Marcos, aunque claramente no es mi área de expertise. Pero lo que nos interesa, lo que sí es mi expertise, es apoyar, promover y buscar la internacionalización de la universidad. Y promover la movilidad también y la cooperación internacional con países como Francia, que yo, para ser sincero, soy muy francófono, porque crecí en Bélgica, estudié en Francia y tengo mucho vínculo con Francia, pero más allá de eso, yo estoy convencido que es probablemente uno de los mejores destinos que podemos tener para nuestros alumnos, tanto de pregrado como de posgrado, en Europa. ¿Ya? Porque es un país muy acogedor, digamos, de muchas formas, más las regiones que París, como todas grandes ciudades, pero generalmente las experiencias en las universidades, en la movilidad, es muy, muy buena, y nosotros nos gustaría que los alumnos aprovecharan más las oportunidades que ofrecemos y que tenemos, porque nos pasa algo que es bien interesante y que a lo mejor ahí ustedes pueden pensarlo como alumnos, digamos. Nosotros, obviamente, antes de la pandemia, porque la pandemia nos obligó un poco a frenar, a suspender la movilidad, pero la estamos retomando, pero nosotros recibíamos más alumnos franceses a la universidad que los alumnos de la Universidad de Talca que iban a Francia. Y de a poco hemos aumentado y nos gustaría justamente potenciar esas posibilidades con Francia, porque eh, hay muy buenas escuelas, tenemos posibilidad de movilidad en muy buenas universidades, en muy buenas grandes escuelas, que ahí hay un sistema bien francés donde las grandes escuelas también son instituciones de educación superior de mucho prestigio, que a veces cuesta mucho acceder desde Francia, digamos, pero nosotros tenemos acceso a través de convenios y de la cooperación que hemos establecido. Y además hemos desarrollado una muy buena conversación con la Embajada de Francia, ¿ya? Que ahora nos está apoyando también en el financiamiento de la movilidad, tanto de pregrado como de posgrado. De hecho, hace poco hicimos un llamado para movilidad de posgrado, y hay dos personas de diferentes áreas que van a hacer una estadía corta ahora en Francia, apoyados por nosotros y por la Embajada de Francia. Los alumnos de pregrado que ya postularon y que ya están seleccionados para ir el próximo año a Francia, también van a recibir un apoyo adicional de la Embajada de Francia para la movilidad, la estadía allá. Y entonces tenemos una diversidad de instrumentos que probablemente ustedes conocen, digamos,
Karin, no sé si puedo presentar, solamente mostrar una lámina. Por Sí, supuesto, debería ya, poder compartir. aquí lo puedo hacer, sí. Aquí les voy a mostrar solamente esta lámina, que es una lámina que resume. Disculpe esta. Porque justo esta funciona en un sentido y no en el otro. Ya. Estos son un cuadro resumen de los instrumentos que tenemos de apoyo a la internacionalización en diferentes áreas. Entonces, del lado izquierdo ustedes ven los de pregrado, que son los llamados que probablemente ustedes conocen y han visto de diferentes maneras, que son los llamados de movilidad que nosotros hacemos 2 veces al año. ¿Ya? Y están esos llamados, se repiten de forma sistemática todos los años, y obviamente están abiertos a una diversidad de instituciones que están en Francia. ¿Ya? Pero también hay instrumentos para posgrado y para investigación también, que son instrumentos de otras direcciones, pero que también apuntan a la internacionalización. Son instrumentos que también, debido a la pandemia, no se lanzaron de forma regular o de forma normal, pero que de a poco van a retomar también cierta normalidad. Entonces, hay becas para doctorado, hay becas para para invitar académicos del extranjero, incluso hay becas también para del lado de la innovación. Entonces, aquí ven un abanico de todos estos instrumentos que tanto de pregrado como de posgrado nos permiten crear fuertes lazos de cooperación internacional y que también están obviamente abiertos a la conversación con las instituciones francesas. ¿Ya? Una de las dificultades obviamente que tenemos, o de los desafíos, es el idioma. Y aquí a lo mejor Marcos también puede mencionar un poco, además de la presentación temática, así, cómo se desarrolla las clases en una institución como el INSA Toulouse, y si es todo en francés o también hay una mezcla de inglés y todo. Van a necesitar francés, pero también el programa de idiomas también tiene muy buenos apoyos para aprender francés, y hay muy buenas profesoras para aprender francés. Entonces están las diferentes piezas, está el apoyo en idioma, está el apoyo en los instrumentos, nosotros buscamos más apoyos a través de conversaciones con la Embajada de Francia, y estamos desarrollando sistemáticamente y buscamos desarrollar más oportunidades con Francia. De hecho, acabamos de lanzar un doble grado en agronomía, pero también un doble grado con una muy buena escuela superior de agronomía en Francia, y vamos a seguir desarrollando esas líneas donde queremos fortalecer, porque, de nuevo, Francia está muy bien ubicado en Europa, les permite conocer no solamente Francia, sino el resto de Europa, pero también les permite acceder a muy buenas escuelas, muy buenos profesores, y oportunidades que de verdad son muy buenas para el desarrollo profesional que quieran tener ustedes, sean desde el pregrado o sean desde el posgrado. Entonces, aquí vamos a escuchar la presentación de Marco. Ustedes tienen una profesora también, como la Karen, que tiene un conocimiento también de Francia, y que puede hablar en primera persona de la experiencia que tuvo allá. Yo los invito a mirar Francia no como algo lejano, no como algo muy difícil debido al aprendizaje del francés. Y aquí están estos instrumentos, y nosotros estamos acá como Relaciones Internacionales para apoyarlos, y para buscar la forma. Entonces, si ustedes tienen dudas, sean alumnos de pregrado o de posgrado, sea que tengan una idea muy general o un interés más particular, que sepan mucho, que sepan poco, nosotros estamos, todo el equipo de la dirección ahí disponible para apoyarlos. Tenemos los instrumentos, si tienen dudas nos pueden preguntar, me pueden escribir a mí, pueden hacer una pregunta probablemente después al final de la charla. Yo voy a seguir acá, pero nosotros estamos permanentemente disponibles en el campus del IRCAI, está la dirección. Yo estoy siempre disponible por mail, por Zoom, por lo que sea, pero aquí hay muy buenas oportunidades, hay un muy buen destino, y universidades de primer nivel que no tienen nada que enviarle a las mejores universidades norteamericanas o de otros países. Así que no quiero extenderme, la presentación aquí es de Marcos, pero nosotros totalmente disponibles para cualquier duda. Hay oportunidades, han ido muchos alumnos, queremos que vayan más. Estamos buscando la forma de potencial. Muchas gracias,
Muchas gracias, Gonzalo, por todos estos tips, motivación para ir a estudiar a Francia. Desde el Magíster de Ingeniería Mecánica también me decía una palabrita igual. Hemos estado, como ha dicho Gonzalo, tratando de movilizar estudiantes a Francia. Lamentablemente se crearon oportunidades, pero lamentablemente no pudieron efectuar la movilidad debido a la pandemia. Así que esperamos que nuestros futuros estudiantes sí lo puedan hacer. Vamos, muchas gracias, Gonzalo. Los invito a todos al público que si tienen dudas o durante la presentación ahora de Marco les surgen ganas de estudiar en Francia, esperen a la última parte del seminario del día de hoy, porque vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan, Gonzalo nos va a acompañar y se va a quedar hasta el final, para que ustedes puedan también hacerle consultas sobre movilidad. Vamos a pasar ahora a la presentación de Marcos Rojas Cárdenas. Él realizó su doctorado en la Universidad de Aix-Marseille, en Francia, en 2012. Luego ha estado trabajando en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse como académico, y su experiencia está relacionada con el desarrollo de técnicas experimentales para la caracterización de fenómenos de microfluídica, como los flujos impulsados térmicamente. Actualmente está trabajando en una técnica óptica para la visualización y termometría del desplazamiento de microfluidos. Es miembro activo de varios proyectos financiados por la Unión Europea, autor de más de 30 publicaciones en artículos de revistas científicas y congresos internacionales. Y hoy día nos va a hablar sobre la presentación técnicas de medida para fluidos microfluídicos de gases. Bienvenido, Marco, y muchas gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Gonzalo, también por tu presentación, y me gustaría, por supuesto, discutir alrededor de eso más tarde, porque yo creo que hay mucho de qué hablar, y efectivamente las posibilidades de movilidad de alumnos entre Francia y Chile son importantes, o sea, podemos hacerlo de todas maneras. De hecho, yo era encargado de Relaciones Internacionales hace algunos años, y mi sector, mi región de trabajo era América Latina, y en ese tiempo creamos algunas colaboraciones con la Universidad de Concepción, por ejemplo. Así que podemos seguir adelante en ese impulso y crear una bonita colaboración con la Universidad de Talca también. Así que de todas maneras eso es posible, y justamente el Departamento de Ingeniería Mecánica podría ser un buen modo para hacerlo, porque generalmente las disciplinas coinciden bastante bien entre las disciplinas que se hacen al internacional y las que hacemos aquí las que tenemos aquí en Francia. Entonces podemos seguramente hablar de eso más tarde, pues será con mucho gusto, y me gustaría acompañarlos en este proceso, porque para nosotros también es súper interesante poder tener colaboraciones al extranjero, y sobre todo para mí personalmente en Chile. Yo soy chileno, aunque tengo un acento raro, lo soy. He estudiado afuera de Chile desde que soy muy pequeño, y la universidad la hice en Italia. Entonces mis estudios de ingeniería las hice en Italia, y después hice mi doctorado en Marsella, como dijo Karim. Y después de haber pasado un tiempo también en Brasil haciendo un postdoctorado, llegué a Toulouse, que es una ciudad en el sur oeste de Francia. Entonces estamos muy cerca de Barcelona, a unas 3 horas y media de Barcelona más o menos, lo que hace la localidad bastante interesante. Y llegué aquí para ser profesor, sobre todo con enfoque en la parte de investigación, en técnicas experimentales para gases en sistemas micrométricos. Entonces la presentación la voy a hacer en español,
Perdonen por mi español, que a veces podrá ser un poco pobre, porque estas presentaciones las hago siempre en inglés, pero bueno, vamos a hacerlo igual. Entonces, para que ustedes entiendan un poco en qué consiste la separación de mi trabajo, yo trabajo en investigación en un centro que se llama Institut Clément Aubert y en docencia en un centro que se llama Institut National de Sciences Appliquées. Entonces, son dos cosas un poco diferentes porque yo hago mi docencia entonces en INSA, donde tenemos adentro de esta escuela de ingenieros, que no es una universidad, es una escuela de ingenieros de pregrado y posgrado. Entonces tenemos el bachelor y el máster integrados en esta escuela. Tenemos más o menos casi hoy unos 3.000 alumnos. Pero están divididos en 8 disciplinas diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos ingeniería mecánica, por supuesto, pero también tenemos civil, química, bioquímica, tenemos eléctrica, electrónica y física y matemática y informática también. Entonces, todo este conjunto de especialidades las tenemos adentro de INSA de Toulouse. Yo trabajo en el departamento de ingeniería mecánica y el departamento de ingeniería mecánica de INSA está asociado a lo que ven aquí a la izquierda, al Institut Clément Aubert, ICA, donde es un laboratorio de mecánica de Toulouse que hace parte de un consorcio de universidades que ustedes ven aquí abajo. No sé si pueden ver mi mouse. ¿Lo consiguen Me ver? parece que sí, Marco. A ver, sí, se ve. Se ve, perfecto. Entonces, que hace parte de un consorcio de universidades como INSA, por ejemplo, donde yo trabajo, una escuela de ingenieros de minas, una escuela de ingenieros de aeronáutica, la universidad, ¿no? También, por supuesto, y CNRS, que es el Centro Nacional de Investigación Científica francés. Adentro de esta institución trabajan más o menos 100 investigadores permanentes y más o menos también 100 doctorandos, entonces alumnos de doctorado. Y después tenemos obviamente también ingenieros y técnicos que nos ayudan durante nuestro cotidiano. Tengo un pequeño video aquí sobre INSA, quizás les apetece verlo para que vean más o menos cómo es la escuela de ingenieros donde yo trabajo. Vamos a ver. No sé. Bueno, ahí está el pequeño video. Como pueden ver en el video, tenemos varios laboratorios donde los alumnos se entrenan en varias disciplinas y eso hace parte integrante de la vida de los alumnos.
Tenemos también un acompañamiento específico para alumnos que tienen un grande nivel atlético, porque son deportivos de alto nivel, y también músicos y alumnos que hacen teatro. Entonces, y aparte de eso, es obligatorio para ellos tener que salir al extranjero durante al menos un semestre para continuar sus estudios afuera. Entonces, para nosotros es sumamente importante tener colaboraciones a nivel internacional, porque si nosotros mandamos por año a 600 alumnos, tenemos que, es más o menos el promedio, tenemos que recibir a 600 alumnos también. Entonces, para nosotros es sumamente interesante poder recibir y también enviar nuestros alumnos a colaboradores, partners internacionales. Así que, bueno, esas son mis diapositivas por lo que es INSA, la Escuela de Ingenieros en el Trabajo, y también la parte de investigación. Puedo decir que esas son las palabras más sobre la parte de investigación. Es un laboratorio de mecánica, entonces las áreas de investigación, yo trabajo en esta área, donde es Modeling of Mechanical Systems and Microsystems. Adentro de este eje de microsistemas, yo trabajo con mis microfluidos, digamos, pero después también tenemos otro tipo de investigación como materiales compósitos y estructuras, superficies y fabricación, y de lo que es metrología, control y monitoring. Entonces, los que les voy a presentar hoy hace parte de uno de los temas de investigación de nuestro laboratorio, sobre todo para los alumnos de posgrado, quizás les interese venir a hacer una pasantía aquí, trabajar con nosotros, pero no solo trabajamos en lo que les voy a presentar hoy, sino que hay mucho más, y Karin seguramente les puede contar también sobre lo que vio cuando pasó por aquí hace poco tiempo. Entonces, si les parece, yo empezaría con mi presentación científica de investigación, porque quiero contarle varias cosas y quiero que me acompañen en mi trabajo un poco de lo que hacemos. Quería presentarle varias medidas, o sea, varios experimentos que tenemos, pero por fin pensé que sería mejor explicar bien uno, así que eso es lo que voy a hacer. Y después, quizás si me invitan otra vez, si no los aburro mucho, quizás puedo explicarle el resto. Entonces, ¿por qué nos interesamos en gases dentro de microsistemas o microestructuras? Porque gases dentro de este tipo de estructuras están presentes en todos lados. Por ejemplo, sobre todo hoy en día con los nuevos métodos de fabricación que son más y más importantes, hay, por ejemplo, microsensores de contaminación, de presión, de temperatura en gases. También todo lo que es disipación de calor adentro de componentes electrónicos como los teléfonos, los computadores, etc., necesitan disipar el calor. Entonces eso está hecho generalmente con gas, también con líquido por supuesto, pero con gas también, aire. Y hay componentes que son microbombas o actuadores fluídicos que trabajan también con gases. Todo siempre a la escala micrométrica. Y por supuesto, hoy en día también nos preocupamos mucho de lo que llamamos lab on a chip, que son todas las medidas que podemos obtener relacionadas a aspectos biológicos que podemos hacer o obtener en espacios muy reducidos, en espacios micrométricos. Entonces, todo eso, la física detrás de gas que está contenida dentro de un sistema micrométrico, cambia en respecto a gas en espacios macrométricos o macroscópicos. Y entonces modelizarlo, simularlo, también cambia, o sea, los modelos que usamos cambian en relación a modelos que usamos en espacios macroscópicos. Entonces, a partir de eso, hay estudios que están hechos y nosotros nos dedicamos a estudiar este tipo de comportamiento de estos gases. Entonces, aquí ven una posible aplicación que nosotros también estamos trabajando en esto. Esto es, por ejemplo, es para dar un ejemplo, algo bastante característico. Ven aquí tiene un cuarto de dólar y adentro hay un mecanismo microelectromecánico
que produce, que es una bomba de vacío, básicamente. Entonces, gracias a diferentes mecanismos termodinámicos que pueden ocurrir dentro del gas, podemos, calentando localmente algunos lugares, podemos crear vacío dentro de esta estructura y crear una pequeña bomba de vacío. Entonces, yo voy a tratar de contarles un poco de dónde vienen este tipo de comportamiento físico. Entonces, la cosa más importante, o el fenómeno físico más importante que tienen los gases en sistemas micrométricos es la rarefacción. Entonces, quiere decir, ¿qué es la rarefacción? La rarefacción podemos encontrarla a alturas muy altas, entonces muy lejos de la superficie de la Tierra, donde la presión es baja. Eso quiere decir que cuando la presión es baja, las moléculas del gas, del aire, están a una distancia bastante alejada las unas de las otras. Y entonces el tiempo que necesitan para tener una colisión es menor, o la distancia también que necesitan para tener una colisión es menor que a presión atmosférica, a la presión a donde nosotros vivimos. Entonces, esta característica, cuando nos acercamos a niveles micrométricos, es súper importante, porque si consideramos que una molécula a presión atmosférica tiene que viajar durante 70 nanómetros antes de encontrar otra molécula e impactarla, entonces quiere decir que si creamos un sistema de estas dimensiones, más o menos, un micrómetro o 100 micrómetros, 10 micrómetros, quiere decir que las moléculas de gas adentro de este sistema van a tener más posibilidades de impactar las superficies sólidas del sistema que las moléculas de gas. Entonces, eso crea un desequilibrio adentro de nuestro gas, de nuestro fluido, crea un desequilibrio termodinámico. Y entonces, nosotros generalmente caracterizamos la rarefacción con este número, que se llama número de Knudsen, que es la relación entre la distancia media que tiene que recorrer una molécula antes de impactar otra molécula, dividido por la distancia característica de nuestro sistema. Entonces, si el número de Knudsen es más o menos igual a 1, más o menos, entonces quiere decir que nuestro gas, nuestro fluido está bajo efectos de rarefacción y que muchos desequilibrios termodinámicos pueden aparecer alrededor de las zonas de interacción entre sólido y gas. Entonces, por ejemplo, aquí tienen una carta, un mapa de los dispositivos que trabajan en rarefacción. Entonces, más es alto el número de Knudsen, más tenemos rarefacción adentro de nuestro gas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que los hard disk, que tienen discos que dan vuelta con espacios que son muy limitados, trabajan típicamente alrededor del gas que tiene que disipar el calor, trabajan a niveles de rarefacción bastante importantes. Entonces, la física detrás de estas interacciones entre gas y sólidos son diferentes, hay que simularlas de forma diferente que gas a niveles macroscópicos. Después tenemos una serie de microválvulas, micronozzles, los giroscopios, acelerómetros, que trabajan también bajo efectos de rarefacción. Entonces hay que tomar esto en cuenta. Los efectos entonces que aparecen son principalmente tres, que yo al menos que yo estudio. Uno es lo que llamamos viscous slip at the wall, es un deslizamiento de las moléculas de gas a la pared. Un deslizamiento a la pared debido a un efecto térmico y también un salto de temperatura a la pared. Generalmente cuando, entonces pasamos a la diapositiva siguiente, generalmente cuando tenemos un fluido, puede ser un gas, que pasa alrededor de una pared, cualquiera ella sea, el gas va a tener a la pared exactamente la misma velocidad que la pared. Entonces, si la pared no se mueve, el gas en las proximidades de la pared tiene que tener la misma velocidad, entonces igual a 0.
Lo que sucede ahora cuando tenemos estos efectos de desequilibrio termodinámicos, cuando nuestro gas está diluido dentro de sistemas micrométricos, nosotros podemos ver que la velocidad en la pared del gas no es igual a cero, sino que tenemos un deslizamiento en esta pared. Entonces, eso, por ejemplo, da efectos de aumentar el flujo másico dentro de los sistemas. Hay otro efecto también que aparece, que es dando un gradiente de temperatura, o sea, una diferencia de temperatura, digamos, entre frío a la izquierda y caliente a la derecha. Dando un gradiente de temperatura, podemos crear un flujo másico también adentro de un microsistema, lo que, considerando que la presión sea constante por todos lados, lo que absolutamente no es posible en un gas a escalas macroscópicas. Entonces, podemos crear movimientos convectivos aplicando un gradiente de temperatura a escalas macroscópicas, pero esto no es lo que sucede aquí. No es a causa de diferencias o variaciones de densidad que nosotros podemos dirigir un flujo de gas de la parte fría a la parte caliente, de la zona fría a la zona caliente de nuestro dispositivo. Entonces, con este tipo de fenómeno físico, podemos crear, por ejemplo, bombas de vacío. Y eso es lo que hacen, lo que hacían en las primeras diapositivas que mostré. Creaban esa bomba de vacío calentando en locales específicos ese dispositivo micrométrico que les mostré al principio. Entonces, pueden también crearse aplicaciones muy interesantes a partir de estos pequeños fenómenos físicos. Y otro fenómeno físico que aparece es un salto de temperatura cerca de las paredes. Igual, misma cosa que antes, si el gas o el fluido está en dimensiones macroscópicas, entonces tiene que haber una continuidad termodinámica y cinemática en las paredes, entre gas y sólido. Entonces la temperatura del gas tiene que ser igual a la temperatura de la pared. Lo que en este caso, cuando tenemos efectos microscópicos o de rarefacción, no es el caso. Como ven aquí, a la izquierda, podemos ver que una experiencia simple de tener una placa caliente y una placa fría, podemos ver, si medimos la temperatura dentro del gas, podemos ver que la temperatura del gas no es la misma que la temperatura de la placa, que sería en este caso 278 Kelvin a la izquierda, la parte fría, y 318 Kelvin en la parte caliente. Entonces, todos estos efectos hay que cuantificarlos, o sea, hay que medirlos y hay que también saber simularlos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Hay algunos límites que tenemos que entender. Entonces, aquí otra vez aparece el número de Knudsen. Hasta un cierto número de Knudsen, cuando el número de Knudsen es bastante bajo, todavía estamos en la zona hidrodinámica. O sea, quiere decir que podemos modelizar nuestro fluido con las típicas ecuaciones de Navier-Stokes, que son ecuaciones donde hay una hipótesis básica que es de medio continuo. Continuum medium. Y lo que no funciona más cuando nos alejamos de la zona hidrodinámica y vamos hacia números de Knudsen que son mucho más altos, o sea, cuando el gas está mucho más diluido. Entonces ahí tenemos que, por ejemplo, podemos seguir usando las ecuaciones de Navier-Stokes, pero tenemos que cambiar las condiciones al límite de para cerrar las ecuaciones de Navier-Stokes, tenemos que cambiar las condiciones límites y darle condiciones que toman en cuenta el salto de temperatura, el deslizamiento de velocidad por causa de temperatura. Estas ecuaciones, estas condiciones al límite tienen esta cara, no vamos a entrar en los detalles, por supuesto, de todo esto, pero es para que ustedes vean. Hay una parte de estas condiciones límites que tienen relación directa con gradientes de presión aplicadas al flujo, como un típico flujo de Poiseuille. Y hay otras partes que tienen una relación directa con los gradientes de temperatura que aplicamos a la pared. Entonces, por ejemplo, si decimos que la primera parte es igual a 0, que solamente tenemos gradientes de temperatura aplicados al sistema, podemos ver cómo esos gradientes de temperatura van a crear
una velocidad de slip a la pared, lo que va a hacer que nuestro fluido pueda moverse en la pared, alrededor de la pared. Dentro de estas condiciones o estas ecuaciones hay parámetros como sigma t, sigma p, que dependen mucho, o sea, extremadamente de la interacción entre el gas y la superficie, cómo el gas interactúa con la superficie, cómo las moléculas de gas interactúan con la superficie. Pero entonces, aunque aquí estamos viendo las ecuaciones, entonces estas son ecuaciones que van a cerrar las ecuaciones de Navier-Stokes, entonces todavía estamos mirándolo desde un punto de vista macroscópico. Pero la información que necesitamos para poder conocer estos coeficientes es una información de tipo microscópica. Entonces ahí necesitamos modelos moleculares para poder entrar y entender la dinámica, las dinámicas que son presentes en las interacciones moleculares entre moléculas de gas y superficies sólidas. Entonces, por eso nosotros hacemos experimentos, para tener una información local, para obtener esos coeficientes. Entonces, bueno, les voy a evitar estos detalles. Y después, entonces, cuando vamos a niveles entonces de rarefacción más alta, cuando nos acercamos a la pared, entramos en equilibrios termodinámicos que son más importantes. Entonces ahí las ecuaciones de Navier-Stokes que vemos aquí y las ecuaciones de Navier-Stokes con condiciones límites modificadas no funcionan más. Tenemos que ir o mirar otro tipo de modelo, como por ejemplo la ecuación de Boltzmann o simulaciones directas de Monte Carlo. Les voy a mostrar lo que es. Estos modelos, en todo caso, tienen son directamente relacionados a modelos moleculares. Entonces, cambiamos el modo de pensar. No pensamos más en medio continuo, pero pensamos en las moléculas y hacemos un análisis estadístico sobre las poblaciones de moléculas con la misma velocidad, que tienen trayectorias y pueden impactar las unas con las otras, para después resolver ecuaciones que son bastante complicadas. Pero, bueno, esta ecuación, que es la ecuación de Boltzmann, no voy a entrar absolutamente en los detalles, es una ecuación sumamente complicada a resolver, que depende en 7 variables. Entonces, son 3 variables de espacio, 3 variables, o sea, 3 componentes del espacio, 3 componentes de la velocidad, y que resuelven para obtener, y por supuesto el tiempo, y resolvemos para obtener una distribución de probabilidad de velocidades de moléculas. Y aquí a la derecha tenemos un parámetro de colisión intermolecular que también habría que resolver. Entonces, como estas ecuaciones son tan complicadas a nivel molecular, lo que hacemos es simplemente hacer simulaciones un poquito más físicas que nos dan un conocimiento directo de lo que sucede con nuestras pelotitas de ping-pong, que son las moléculas, cuando entran en contacto con ciertas superficies. Entonces, cada pelotita que ustedes ven ahí no es una molécula, es una población de moléculas. Entonces, también esto es un análisis estadístico, pero que se acerca mucho más a la imagen que tenemos de colisiones moleculares y trayectorias moleculares y con cierta velocidad, etcétera, etcétera. Este tipo de análisis funciona súper bien. Pero, por supuesto, también para poder decir que estos modelos funcionan bien, hay que tener un conocimiento bastante aprofundizado, bastante detallado de los potenciales electromagnéticos alrededor de las moléculas y cosas bastante complicadas. Entonces, por eso que también necesitamos experimentos para poder corroborar estos modelos y ver si los modelos que usamos para definir potenciales electromagnéticos, por ejemplo, para definir las colisiones intermoleculares, son adaptos o no. Estos modelos que ustedes ven aquí delante de ustedes son basados sobre una técnica creada por un señor que se llama Graham Bird y se llama Direct Simulation Monte Carlo. Entonces, es crucial, como decía, entonces tener una
noción de lo que sucede localmente cerca de la pared. Porque si pensamos en términos de velocidad, la pelotita de ping-pong, la molécula, puede llegar y salir reflejada de la superficie como una pelota de ping-pong, entonces en modo completamente especular, o puede salir en un modo difuso, o sea, estadísticamente difuso. Entonces, depende mucho, este tipo de comportamiento de la molécula depende mucho de la superficie, de la molécula en sí y otros aspectos que voy a detallar más tarde. Y también de un punto de vista de energía, entonces hay dos aspectos, un punto de vista cinemático y un punto de vista termodinámico en cuanto a energía y temperatura. Entonces, cuando la molécula llega a una pared, ella puede salir con la misma temperatura de la pared, o una temperatura cercana a la pared, o con la misma temperatura que la molécula tenía al principio antes de colisionar con la pared. Entonces, todos estos mecanismos de interacción entre moléculas y superficies sólidas hay que identificarlos y entenderlos. Entonces, lo que recién les dije, les conté, es algo sumamente simplificado, obviamente, porque cuando una molécula llega en una pared, en una superficie sólida, no solo rebota como una pelota de ping-pong, pero puede ser absorbida. Puede sí rebotar también como una pelota de ping-pong, pero entra dentro de una potencial, una especie de pozo electromagnético donde la pelota puede quedarse un tiempo atrapada y después salir con direcciones que no son muy claras. Entonces todo eso es sumamente complicado. Para también un punto de vista de modelos. Entonces, todas estas interacciones dependen de diferentes parámetros, como por ejemplo, la molécula. Si tenemos una molécula simple como argón, o más o menos simple como nitrógeno, o si tenemos una molécula compleja como acetona, por ejemplo. Depende también de la estructura de nuestro sólido. Atómicamente, el hierro no va a tener la misma estructura que el cobre. Entonces, todo esto influye en la interacción entre la molécula de gas y las moléculas o el retículo sólido. También, obviamente, la rugosidad, no sé si se dice en español rugosidad, roughness en inglés, ¿sí? Gracias. De la superficie influye a cómo las moléculas van a salir de esta superficie después de un impacto. Y por supuesto, también el nivel de rarefacción al interior de nuestro dispositivo. Si no tenemos rarefacción, todo lo que les estoy contando ahora tiene muy poca importancia. Entonces, eso es de menor importancia. Entonces, la rarefacción de nuestro gas al interior del sistema es obviamente también importante. Entonces, ahora vamos a pasar sobre la técnica que usamos o que estamos desarrollando aquí en Toulouse hace bastante tiempo. Como ven, ya tenemos 4 tesis que van a ser, tres que han sido ya defendidas y una que va a ser defendida en 2023. Entonces, estamos trabajando hace mucho tiempo en esto. Entonces, es el trabajo de 4 alumnos de doctorado y un equipo de investigadores que estamos aquí todo el tiempo, que son mis colegas Stefan, Cristina y Lucien. La técnica que les voy a mostrar se llama Molecular Tagging Velocimetry. Básicamente marcamos moléculas de gas. Entonces, todo lo que les voy a contar ahora en adelante son moléculas de gas. No son partículas sólidas como la PIV, como el Particle Image Velocimetry, que la gente tiene más experiencia y entendimiento de cómo funciona eso. Entonces, aquí lo único que hacemos es trabajar con moléculas de gas. Entonces, por eso que vamos a hablar de marcar moléculas, tagging. Entonces, para explicarles cómo funciona este principio experimental, pues tenemos un flujo de gas donde ponemos un tracer adentro de moléculas que pueden fluorescer o fosforecer. Entonces, es gas siempre. Y vamos a lanzar un láser al interior. Entonces, este láser va a excitar nuestras moléculas. Y después las moléculas van a emitir luz, entonces van a emitir una irradiación en el campo visible, en el espectro del visible, y vamos a poder seguir esta luz en el tiempo
después de un delta t, para poder determinar, por ejemplo, la velocidad de estas moléculas. El desplazamiento no es la velocidad de estas moléculas. Entonces, ese es el principio básico de cómo queremos hacer estos experimentos, pero tienen que recordarse que lo queremos hacer en espacios confinados, muy pequeños, micrométricos, si posible, y con todas las dificultades asociadas a ese tipo de experimentos. Entonces, nosotros trabajamos principalmente con acetona y diacetil, que son moléculas que conocemos bastante bien hace mucho tiempo, que son moléculas que pueden florecer o fosforecer. Les voy a explicar, entonces, para mostrarles que esta técnica funciona, les voy a poner un pequeño video aquí, pero antes les voy a mostrar cómo es, o sea, con esta imagen les muestro cómo es nuestro experimento en Toulouse. Entonces tenemos obviamente un canal con un flujo que puede pasar, un caudal que puede pasar al interior. Tenemos nuestro láser y una ventana en el canal donde el láser puede entrar y una cámara donde recogemos las imágenes. Y esto es más o menos lo que vemos a presión ambiente. Entonces aquí estamos trabajando a presión ambiente con un canal que tiene una altura de más o menos 1 milímetro. Entonces 1 milímetro a presión ambiente, como lo deben haber entendido quizás ya, no nos da un gas con efectos de rarefacción. Estamos aún bastante lejos de esos efectos de rarefacción porque el canal es muy grande y la presión es muy alta. Pero esto es más o menos lo que vemos. Sí, el video funciona. No me funcionó. Bueno, entonces creo que tengo otros videos más tarde. Es una pena que no funcione, me pregunto por qué. Bueno, vamos a seguir. Después les voy a mostrar otras imágenes. Entonces, ¿cómo funciona el efecto de fosforescencia o fluorescencia? Es bastante complicado en sí si uno quiere entender los detalles, pero básicamente cuando uno lanza el láser, eso simplemente es luz, es energía. Entonces, esta luz, que tiene una frecuencia bien específica, es absorbida por la molécula que puede fosforecer o fluorecer. En este caso, por ejemplo, acetona. Entonces, la molécula pasa de un estado electrónico orbital a un segundo estado electrónico orbital. Es como si los electrones se movieran de una órbita hacia la siguiente. Después, la molécula va a querer volver al estado inicial, va a querer volver al estado de equilibrio inicial. Entonces, cuando ella vuelve a ese estado de equilibrio inicial, devuelve un fotón. Devuelve un fotón con un shift, con una diferencia de frecuencia. Entonces, ese fotón, que lo lanzamos inicialmente en el espectro de la ultravioleta, cuando lo da de vuelta la molécula, cuando la reemite, está en el espectro del visible. Entonces nos da una lucecita que podemos observar. Hay dos tipos de reemisión luminosa. Una es la fluorescencia, que es inmediata, que es muy rápida. Después que la molécula fue impactada por el rayo de luz, la fluorescencia nace algunos nanosegundos después del impacto. Después, la fosforescencia, es la segunda forma de reemisión luminosa, sucede algunos microsegundos después del impacto, porque para que podamos tener fosforescencia a nivel electromagnético, hay que hacer un cambio de sistema a nivel electrónico para pasar de lo que decimos un singlet excited state a un triplet excited state. Entonces, ese fenómeno de cambiar de estado de excitación hace que el fenómeno sea un poco más lento, que para nosotros es muy interesante, es la parte más importante, porque como nosotros tenemos que medir un desplazamiento de moléculas en el tiempo, si el fenómeno fuese instantáneo, lo único que veríamos sería el láser, o el láser vertical, o
un campo de moléculas marcadas, verticales, sin ningún tipo de desplazamiento. Entonces nosotros necesitamos un delta t, necesitamos una diferencia de tiempo para poder observar estas moléculas, observar las moléculas que se desplazan. Pero si lanzamos una vez el láser y sacamos una foto, lo que vemos es esto, o sea, nada. Entonces lo que tenemos que hacer es integrar el señal. Entonces aquí vamos a abrir, la línea azul es abrir la CCD, que es el sensor que tenemos atrás en nuestra cámara, y después lanzamos nuestro láser, que que dura unos 5 nanosegundos, es muy poco, y después vamos a tener de vuelta nuestra emisión de luz, que es nuestra curva verde aquí. Y de ahí, visto que vamos a tener una emisión de luz, nosotros podemos abrir el obturador, si quieren, de nuestra cámara, para poder recoger un señal. Pero eso tenemos que hacerlo varias veces. Entonces, lo que hacemos es, en una misma imagen, sumamos n tiros de láser. Entonces, eso es más o menos unos 100 tiros de láser por cada imagen. Y después, con las imágenes que recogemos, creamos una media entre todas las imágenes para obtener un señal. Y el láser lo disparamos a 20 Hz, entonces 20 veces por segundo. Y la imagen que obtenemos después es algo así, más o menos. Entonces es algo que funciona bastante bien, pero esto es a alta presión. Entonces, por supuesto, tenemos que ver cómo detectar cómo procesar nuestras imágenes. Eso hizo parte por mucho tiempo de nuestro trabajo, entender cómo teníamos que procesar nuestras imágenes para obtener buenos campos de velocidad. Otra cosa que entendimos muy rápidamente es que nuestras medidas no estaban dando los resultados que esperábamos, porque si tenemos nuestro perfil de desplazamiento de las moléculas y si dividimos eso simplemente por el tiempo, entonces de desplazamiento, entonces velocidad es desplazamiento dividido por el tiempo, evidentemente, obteníamos resultados. Entonces las pelotitas son los resultados experimentales y la línea negra es la teoría. Obteníamos resultados que eran diferentes. Entonces nos empezamos a preguntar por qué y vimos que ese tipo de problema era debido a difusión. Entonces en el gas las moléculas pueden difusar y haciendo ese movimiento vertical, difundiendo, haciendo ese movimiento vertical, pueden colocarse en zonas del flujo, por ejemplo, en el centro del canal, donde hay una velocidad, y después pueden volver a posicionarse cerca del canal. Entonces, esa diferencia entre teoría y experimental era debido a problemas de difusión que teníamos adentro de nuestro gas. Aquí hay otro ejemplo de lo que vemos que no correspondía a la realidad. Entonces, para hacer la historia corta, muy corta, tuvimos que asociarnos al departamento del Politécnico de Milano, del departamento aeroespacial del Politécnico de Milano, para poder crear modelos matemáticos para reconstruir a partir de nuestro señal experimental, tomando en cuenta los fenómenos de difusión, reconstruir nuestra velocidad, pasando por la ecuación de advección-difusión de un gas o de un fluido en general. Entonces, después de este proceso matemático, conseguimos efectivamente, aquí estamos otra vez, conseguimos efectivamente tener una perfecta comparación entre experimentos y teoría. Entonces, vamos a intentar otra vez el video. No sé por qué no funciona. Antes funcionaba. Entonces, es una pena por el video, pero en el video básicamente lo que vemos es esto. Es cómo se desplazan, lo que vemos aquí, cómo se desplazan a partir de la línea inicial, cómo se desplazan las moléculas adentro de nuestro canal.
lo que nos da, por fin, perfiles de velocidad, perfiles de desplazamiento y perfiles de velocidad. Entonces, todo esto fue hecho, no sé cuánto tiempo tengo aún, Karina. 5 minutos, sí. 5 minutos, ok, voy a tratar de hacerlo rápido. Entonces, todo esto fue hecho a presiones bastante altas. Lo que para nosotros era importante era bajar la presión para poder medir adentro de un canal que fuese de orden de una altura milimétrica. Entonces, bajando la presión adentro del canal, podemos ponerlos exactamente en las mismas condiciones experimentales o físicas que en un microsistema, porque el número de Knudsen en ese caso sería el mismo. Entonces tuvimos que empezar a investigar, a caracterizar la fluorescencia y la fosforescencia de nuestro señal a presiones inferiores a la presión atmosférica. Entonces, eso es lo que hicimos con un experimento un poco más simple, entonces simplemente con un láser que entraba dentro de una cámara de visualización, con una cámara, por supuesto, para filmar, y empezamos a filmar la difusión del gas adentro de una cámara. Y lo empezamos a hacer por varias presiones para tratar de entender cómo la presión influenciaba este tipo de comportamiento, la fluorescencia y la fosforescencia. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que en esta diapositiva, que a presiones altas de 10.000 pascal obteníamos una señal, pero a bajas presiones no obteníamos prácticamente nada. Entonces, lo que fue un problema para nosotros. Entonces, a causa de eso, tuvimos que cambiar el láser y comprar un láser que nos costó barato, que podía modular el espectro de emisión de la luz. Entonces, el láser que teníamos antes tenía solamente una posibilidad de frecuencia a la cual enviaba la luz, a 266 nanómetros. Este, en vez, puede modular esa frecuencia. Entonces empezamos a investigar y vimos que la frecuencia a la cual enviamos nuestro láser al principio, que estaba muy cerca del pico de absorción de la molécula, que es esta línea negra. Entonces nosotros pensábamos que lo estábamos lanzando en el lugar correcto, pero en vez, en cuanto a emisión, había que lanzarlo mucho más lejos, a 310 nanómetros. Entonces, con este láser descubrimos que nos estábamos equivocando en el lugar donde lanzábamos, a la frecuencia a la cual lanzábamos nuestro láser. Entonces, una vez que entendimos esto, pudimos efectivamente bajar la presión de mucho adentro de nuestro experimento para llegar a señales que eran posible medir a bajas presiones. Entonces, bueno, estas son las concentraciones. Entonces, entendimos que con el primer láser que teníamos, que lanzaba 266 nanómetros, no podíamos llegar a tener resultados en la región que nos interesaba, o sea, en la región donde empezábamos a ver estos desequilibrios termodinámicos. Pero con el segundo láser que compramos, pudimos llegar a tener una señal suficiente para bajar la presión y aumentar el número de Knudsen suficientemente para entrar en esta región. Entonces, bueno, estos vamos a pasar. Construimos un experimento que podía trabajar a baja presión con bombas de vacío aquí a la salida del canal y al otro lado volúmenes grandes, tanques grandes de 180 litros, donde poníamos nuestra acetona a baja presión y podíamos obtener entonces un flujo másico bastante constante gracias a estos grandes tanques que pasaba dentro de nuestro canal a presiones como por ejemplo 1000 kilopascal, que eso es 100 veces más bajo que la presión atmosférica, o 100 pascal, que eso es 1000 veces más bajo que la presión atmosférica. Entonces, con este sistema, que ya es un sistema bastante complejo, pudimos obtener nuestra señal a bajas presiones en un ambiente con rarefacción y obtener nuestros primeros resultados en condiciones de desequilibrio termodinámico. Y esto lo hicimos más o menos en 2019, pero después con el confinamiento y tal no pudimos ir mucho más adelante, pero estos son los últimos resultados y los primeros en el mundo
de este tipo de análisis local de desplazamiento molecular en gases diluidos o con con alta rarefacción. Entonces aquí, por fin, un video que funciona. Aquí les muestro entonces cómo se ve este desplazamiento adentro de un canal milimétrico, es un milímetro, pero a baja presión, lo que hace que podemos simular el mismo comportamiento físico de moléculas en espacios muy pequeños, micrométricos, porque es el mismo nivel tiene el mismo valor de Knudsen, el mismo nivel de rarefacción. Esto es una mezcla de gas entre helio y acetona, y acetona es nuestra molécula que puede florecer. Por supuesto, helio no puede florecer, argon no puede florecer. Bueno, entonces para concluir, quería mostrarles, entonces esta es la parte de velocimetría, pero con la misma técnica podemos crear un termómetro también. Y esto lo estamos haciendo con nuestros alumnos de doctorado. Esto es algo mucho más reciente que empezamos hace poco. Son los mismos profesores que hacen eso, pero diferentes alumnos. Y lo que estamos tratando de hacer es medir gradientes de temperatura gracias al señal que obtenemos. Entonces aquí ustedes ven el mismo dispositivo, pero tenemos una cámara de visualización. Aquí abajo hacemos entrar el láser y calentamos una placa. Entonces, adentro del gas obtenemos un gradiente de temperatura y que podemos observar gracias a el gradiente de intensidad que obtenemos de las moléculas que florecen. Entonces, podemos obtener, pero esto es trabajo que estamos haciendo, esto todavía no lo hemos publicado, pero lo vamos a hacer luego. Podemos ver cómo en el gas a baja presión, obviamente, para tener algo en condiciones de rarefacción, podemos ver cómo la temperatura varía adentro del gas. Entonces aquí la placa estaría aquí abajo, por ejemplo a 50 grados, 75 grados, 100 grados Celsius, y vemos cómo la temperatura o el señal cambia. Entonces hay un gradiente hasta llegar a la temperatura ambiente, que sería por aquí, en las alturas de nuestra cámara de visualización. Más el gas es caliente, menos emite fluorescencia. Entonces por eso tenemos ese gradiente. Dicho de forma muy simple, porque obviamente los mecanismos electromagnéticos que hay detrás son muy complicados. Bueno, eso es, ahí termino mi charla, espero que no los aburrí mucho. Tengo que agradecer, pero también quería agradecer a ciertos financiadores que tenemos, que es una federación, FERMA, que yo soy el encargado de la animación científica de uno de los ejes, y dos proyectos europeos que ganamos para The Initial Training Network en GasLabs hace ya un tiempo, y Migrate, que es más reciente. También quería, por supuesto, bueno, agradecer, voy a seguir con los agradecimientos al equipo de Microfluídica, porque somos varios, y con los alumnos de doctorado, máster, no conseguiríamos hacer nada. Así que durante los años hemos visto muchas caras y felices espero pasar, y quizás ustedes también puedan atreverse y venir a trabajar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas. Muchas gracias Marcos por esta súper interesante, increíble presentación de todos los trabajos que has estado haciendo. Por mi parte, solo quiero confirmar que lo único que me atrevo a confirmar, porque no soy experta en la área de Marcos, es que ese buen ambiente que se ve en la fotografía, confirmo que así es, en la estadía que estuve hace muy poco, un lugar de trabajo muy, muy entretenido, muy diverso, entusiasta, así que solo puedo comentar al respecto. Pero han venido dos colegas del área de termofluidos, el profesor Igor Ruistagle y Jorge Morales. Voy a invitarlos a todos a encender sus cámaras para que ellos nos ayuden en la parte de las preguntas. Mientras
mientras encienden sus cámaras, voy a partir con una del público de Rodrigo Retamares, el estudiante de Ingeniería Mecánica de último año, y pregunta, para resolver estos modelos matemáticos, ¿utilizan algún software que contiene esta resolución o crean sus propios programas? Bueno, depende de qué modelos matemáticos, porque, por ejemplo, si hablamos de, vamos a ver si podemos volver para atrás. Si hablamos de los métodos de reconstrucción que tenemos para poder pasar de desplazamiento a perfiles de velocidad, obviamente considerando la difusión dentro de un gas, esos modelos dan vueltas en MATLAB. O sea, somos nosotros quienes desarrollaron esos códigos para poder obtener una resolución matemática congruente, digamos, aquí, estos. Entonces, ellos los hacemos en MATLAB y son nuestros alumnos que los desarrollan. Por supuesto, nosotros no somos matemáticos expertos, entonces por eso que pedimos ayuda a un amigo y profesor amigo del Politécnico de Milano, Aldo Frezzotti, que trabajó con nosotros durante un buen tiempo en estos modelos. Después, si vamos a la parte de fluídica propia, si volvemos para atrás y vamos a ver esas pelotitas que se movían en todas las direcciones, si conseguimos llegar. Esos modelos son modelos que se pueden encontrar en softwares abiertos, por ejemplo, como OpenFOAM. Hay una parte de OpenFOAM que hace también TSMC, que es aquí estos modelos estadísticos de trayectorias y velocidades moleculares. En OpenFOAM hay plataformas también que desarrollan este tipo de física. Entonces, eso no lo desarrollamos nosotros, simplemente lo usamos y funcionan bastante bien. Pero cuando yo empecé, porque yo ya tengo mi edad, cuando yo empecé lo que hacíamos era hacer todo en Fortran. Así que yo tenía que trabajar en modelos que estaban en Fortran y lo hacíamos así. Pero ahora se encuentra también a libre disposición. Y no digo que sea súper fácil entender cómo funciona al principio, pero están a libre disposición. Después pasamos a las ecuaciones de Navier-Stokes con condiciones límites modificadas como estas de aquí. Esto también pueden, en OpenFOAM o en Fluent, pueden integrar estas user-defined functions adentro de estos programas y efectivamente se pueden obtener resultados bastante buenos, o sea, discretos, pero hasta ciertos niveles de rarefacción. Entonces, a un cierto nivel de rarefacción ya las ecuaciones de Navier-Stokes no funcionan más. Hay que pasar a modelos moleculares como DSMC, etc. O si uno se atreve a esta bonita ecuación, la ecuación de Boltzmann, la ecuación de Boltzmann que está aquí. Es una ecuación genial, porque si uno es capaz de resolverla, puede resolver todo tipo de problemas. Pero resolverla es sumamente complicado, así que hay muy pocas personas en el mundo que lo hacen, y lo hacen por geometrías simples, no lo hacen para geometrías muy complicadas. Genial, gracias Marco. Voy a dejar a los profesores Igor, Jorge. Está muteado. Ahora sí. Buenas tardes, Marco, mucho gusto, te felicito y muchas gracias por darnos esta charla, muy buena charla, espero que nos estén escuchando bien. A uno lo motiva a ver este tipo de investigaciones. Tal vez un par de preguntas ahí para entusiasmar a los estudiantes. ¿Cómo logran ustedes desarrollar estos microcanales o el tipo de materiales que utilizan? Puede ser interesante ver, ¿están moviéndose con eso también? Sí. Es una excelente pregunta, porque si me invitan otra vez para hablar sobre algo, podría hablar sobre eso, justamente, porque efectivamente más nos movemos hacia sistemas
micrométricos, más es difícil fabricar los elementos y tener elementos que correspondan a las necesidades que nosotros tenemos para crear aplicaciones, ¿eh? Porque lo que estamos viendo aquí es algo bastante fundamental, o sea, es física fundamental por fin. Entonces tratamos de ponernos en condiciones, determinadas condiciones para simular efectos físicos que podríamos obtener a escalas micrométricas, o sea, a escalas, pequeña escala. Pero al lado de eso, nosotros tratamos también de tener prototipos y aplicaciones para poder aplicar estos fenómenos termodinámicos que medimos. Y ahí nosotros tuvimos, durante los últimos 10 años, hemos tenido mucha dificultad a encontrar laboratorios que puedan fabricar elementos que respeten cierto tipo de necesidades. Porque, por ejemplo, la primera cosa que la microfluídica en general no piensa es, cuando, o sea, respecto a nuestro trabajo, es que nosotros necesitamos trabajar generalmente a baja presión y con gases. Entonces, los materiales que se usan generalmente son materiales que son permeables a gases. Entonces, es por eso que las soluciones tecnológicas que existen hasta ahora no son muy adaptadas para nuestro tipo de aplicación. Entonces, por eso que en los últimos años hemos lanzado colaboraciones muy estrechas con laboratorios de aquí de Toulouse y también de Alemania para fabricar nuestros sistemas. Y lo estamos haciendo ahora con litografía, entonces microlitografía, y lo estamos haciendo también con impresión 3D, pero a 2 fotones. Entonces, a 2 fotones, sí, es lo que uno, no sé si tú tienes, si eres familiar con la Nanoscribe, una compañía alemana que nació hace poco, que hace impresión 3D con 2 láser, entonces 2 fotones, polimerizan un líquido viscoso y pueden construir formas tridimensionales a escalas nanométricas. Entonces van de unos 10 nanómetros hasta unos 100 micrómetros más o menos, lo que entra perfectamente dentro de nuestras necesidades. Entonces, por un lado, la litografía es más algo plano, entonces en 2 dimensiones, pues construir varios canales y sistemas, pero más en 2 dimensiones que en 3 dimensiones. Y ahora nos estamos moviendo a plataformas que nos permiten fabricar en 3 dimensiones, pero es muy específico porque como el gas, o sea, los materiales que usamos en fabricación 3D en general no son suficientemente precisas para permitir que el gas sea contenido adentro de la estructura. Tenemos que hacerlo con métodos de fabricación que son bastante sofisticados, como esta impresión a 2 fotones, que pueden permitir efectivamente crear retículos atómicos que son suficientemente cerrados para poder contener un gas. Entonces, si un día vendré otra vez a hacer un seminario, me gustaría hablar quizás de eso, porque efectivamente es algo que estamos desarrollando ahora hace unos dos años que nos metimos bien en ese tipo de área. Voy a poner una condición para el siguiente seminario, que sea presencial. Sí, sabemos que viene Marcos en enero, así que lo invitamos para que nos pueda compartir de forma presencial un próximo seminario. El problema es que voy a ir, es verdad, pero en febrero. Así que no sé si ustedes van a estar por ahí. Vamos a estar de vacaciones. Pero podríamos intentarlo. O a fines de febrero, a principios de febrero. Sí, podríamos intentarlo igual. Otra pregunta interesante, no sé si interesante, pero ¿por qué trabajar con acetona, con esos gases que son, esos compuestos que son más volátiles y que tienden a ser inflamables? O sea, ¿por qué motivo? El acetona y el diacetil en este caso nos sirven como tracers, como es lo que nos permiten visualizar el flujo. Porque, o sea, si
queremos tener visibilidad sobre lo que sucede dentro del gas, necesitamos que las moléculas emitan luz y por supuesto moléculas simples no lo hacen. Entonces, en este caso tiene una función de tracer y nada más. ¿Están marcados o es solamente porque se cambian, generan una explosión, cambian de estado de plasma, alguna cosa así? Es un estado electrónico del orbital. Entonces, la molécula, cuando no está excitada, tiene un cierto... Los electrones están en una cierta órbita. Sí, sí. Y después, cuando los excitas con a luz con una cierta frecuencia, una frecuencia bastante específica, tiene que ser específica, ellos pasan de una órbita a la otra, a la siguiente, y guardan, absorben este fotón por un cierto tiempo, y después cuando vuelven al estado básico, te reemitan el fotón, y eso es lo que puedes... Sí. O sea, es por la característica propia de la molécula, de estas moléculas, que no necesitan estar marcadas, no están marcadas con algún otro... radioactivamente, por ejemplo, que se usan a veces tracer marcadores. Sí, no, es propio, cada molécula tiene su señal. Su señal, exactamente. Cada molécula tiene su señal. Bien. Por ahora, sí, yo creo que eso. Muchas gracias por responder y realmente lo felicito. Es una muy linda investigación. Y muy cercana a la física en realidad. Sí, hay varias cosas que son muy cercanas a física, termodinámica, pero como seguimos siendo ingenieros mecánicos, la idea es después sacar sistemas, prototipos para crear aplicaciones. Entonces, partimos de lejos, pero también queremos llegar a algún lado. Entonces, y después el tema, ¿cómo hacen el tema de los pulsos, por ejemplo, para poder desarrollar, por ejemplo, un actuador, una bomba o una válvula? ¿Están encaminados hacia allá? ¿Han logrado avanzar en ese diseño también, sí, o no? Sí, también estamos encaminados hacia allá, justamente con los colegas alemanes. Estamos construyendo una bomba de vacío en este momento, gracias a la fabricación 3D. Eso es otro tipo de investigación, o sea, que hace parte obviamente de lo que les conté ahora, pero básicamente con el efecto, no sé si tuviste, pero con el efecto que se llama transpiración térmica, que es aplicando un gradiente de temperatura en un sistema micrométrico. Con ese efecto podemos crear bombas, pero es sumamente complicado fabricar una bomba de este tipo porque hay que integrar, hay que construir con fabricación 3D, hay que construir la bomba, pero también hay que, localmente, a ver si llego aquí. Entonces, hay que construir esta bomba, fabricarla de alguna forma. Este es un diseño de una universidad americana, pero nosotros tenemos nuestro diseño que desarrollamos aquí con simulaciones numéricas, etc. Pero la dificultad es llevar toda la parte electrónica, como aquí se pueden ver, toda la parte electrónica para poder calentar localmente en un punto, porque depende obviamente del diseño, de cómo quieres construirlo, pero tiene que ser la temperatura, o sea, el calor tiene que llegar a un punto muy específico. Entonces hay problemas de disipación de calor para poder efectivamente tener gradientes de temperatura, para no calentar todo, porque si todo está a la misma temperatura no sucede nada. Entonces hay muchas dificultades de llevar la electrónica, o sea, de fabricar una bomba y llevar la electrónica en el lugar indicado. Y eso sí lo estamos desarrollando ahora y puedo contarles sobre eso con algunas imágenes y algunas diapositivas mejor construidas, porque ahora no preparé nada sobre eso. Pero esa sería la idea, sí. Súper, lo vamos a dejar anotado todo, Marcos, para una próxima oportunidad. Voy a cambiar de área, de pregunta, porque tenemos a Carolina Saavedra, estudiante del Magíster de Ingeniería Mecánica, que dice, ¿cómo podría postular para estudiar un doctorado allá? ¿Cuáles son los requisitos? Creo que Marcos y Gonzalo nos pueden dar pistas de cuál podría ser el camino para ir
estudiar un doctorado allá. Sí. Gonzalo, ¿quieres empezar? Sí, o sea, yo creo que, bueno, primero es, uno de los requisitos probablemente va a ser el francés, sea cual sea, o un alto nivel de inglés, probablemente. Yo creo que el idioma va a ser uno de los requisitos. Y ya después, obviamente, los programas, cada programa de doctorado va a tener requisitos. En cuanto a opciones de apoyo, también hay. Lamentablemente, por ahora siguen suspendidos las becas Chile de doctorado. Lamentablemente, porque era una muy buena beca y una persona que quedara aceptada en un doctorado allá en INSA Toulouse probablemente tenía muchas posibilidades de obtener la beca, porque es una muy buena escuela, digamos. Entonces, un buen candidato o una buena candidata aceptado en el doctorado en INSA Toulouse tendría muchas posibilidades de obtener la beca Chile de doctorado. Ojalá pueda volver esa posibilidad porque era muy buena. Pero el gobierno francés, a través de Campus France, que es un sitio que yo también les puedo ir, probablemente también tiene todavía becas para posgrado en Francia. Y si no, antes de eso, nosotros tenemos un convenio con INSA Toulouse, que es fresquito, que es reciente, tenemos los instrumentos que le hemos mostrado, entonces también son formas de ir acercándose. Nosotros esperamos tener de nuevo, ojalá, un llamado para la movilidad de posgrado el próximo año con la Embajada de Francia, y esas son formas también de ir acercándose a un lugar como el INSA Toulouse, de tener conversaciones concretas. Entonces, el punto es que hay opciones de apoyo. Generalmente el gobierno francés da muchas opciones y apoyo a los alumnos extranjeros, de alguna forma. Ojalá vuelva la opción en Chile y nosotros tenemos otras opciones. Obviamente la Universidad de Talca no apoya directamente un doctorado en universidad en el extranjero, en el sentido financiero, digamos, promueve que sus alumnos vayan obviamente a muy buenas universidades a seguir sus estudios. Pero hay otra alternativa para anticiparse a eso. De nuevo, para preparar el francés también hay acceso que va a ser necesario y pueden anticipar eso. Y cualquier otra duda también, así, si tienen duda y quieren saber más de Francia, nosotros hemos organizado reuniones con Campus France y podemos volver a hacerlo cuando necesiten, para que también tengan la información directa desde el gobierno francés en cómo apoyan a los estudios en educación superior allá. Entonces, yo creo que, como dice Gonzalo, que hay diferentes formas de hacerlo, y el francés, por una vez, yo creo que para el doctorado no es un problema, porque el doctorado lo puedes hacer también llegando hablando solo inglés. Por supuesto, una vida en Francia no hablando francés es una pena, porque uno pasaría al lado de algo importante, que es la cultura. Pero puedes llegar a hacer una tesis en Francia hablando solamente inglés. Es el caso de muchos alumnos que tenemos que vienen de India, de China, yo mismo cuando llegué a Francia para hacer la tesis no hablaba francés, hablaba solo inglés. Me di cuenta que rápidamente era importante hablar francés, sí que lo hice, pero no es un problema. Para llegar a hacer tus estudios en Francia de pregrado y posgrado, quizás eso sea más importante, efectivamente, tener una base de francés antes de llegar. Después, yo creo que hay dos modos. Si quieres hacer un doctorado en Europa, yo creo que el primer modo, lo que yo creo que sería lo más interesante, sería tener una colaboración de investigación entre aquí nuestro laboratorio y colegas de la Universidad de Talca, y para poder compartir una relación de investigación a través de un doctorado. Eso sería para mí lo más interesante, o sea, tener una relación de investigación con una colaboración de investigación, y a través de un doctorado en común poder desarrollar esta relación. Y ahí efectivamente habría que encontrar métodos de financiar el sueldo del alumno más que otra cosa. Así que quizás cuando las becas chilenas empiecen otra vez, se pueda pensar en cofinanciar becas de doctorado entre los dos países. Pero eso
habría que verlo con quizás el ministerio chileno y la embajada francesa. Podrían ser como ustedes parece que tienen buenas relaciones, podría ser una buena forma de entender qué mecanismos hay para cofinanciar tesis de doctorado entre los dos países. Después, otro modo para poder venir a hacer un doctorado en Francia es estar al ojo de las publicaciones de ofertas de doctorado que cada año hay en todos los laboratorios, no solamente en el nuestro, que cada año hay, y con sus propias becas, y que ya tienen una beca para poder acoger un alumno de doctorado. Por supuesto, es más fácil si la persona pasó ya por Francia para hacer una maestría, en español es maestría, sí. Una maestría, hacer una maestría en Francia. Entonces es más fácil estar aquí ya un año, digamos, hacer el último año de máster en Francia, para después seguir a hacer un doctorado, porque ya los profesores conociendo al alumno y sabiendo más o menos que en función a la formación que ellos reciben, que también es conocida por el profesor, ya es más fácil saber que esta persona puede integrar fácilmente un equipo de investigación. Entonces, pero la posibilidad de postular desde Chile a becas de doctorado que ofrecemos aquí existe también. Solo que obviamente es más complicado si no hay un apoyo, porque cuando tú sales de tu universidad ya estás diplomada y no hay más un apoyo de la universidad en sí. Esta es alguien que busca un empleo afuera en el internacional. Entonces para mí es más fácil ser apoyados por la universidad, crear un intercambio a nivel de máster o lo que sea, y llegar con una movilidad y un acuerdo, y después seguir quizás en doctorado, si es posible. Yo lo veo así más o menos después. Comparto completamente la visión que tiene Marcos y Gonzalo de las opciones que hay para estudiar en Francia, y desde el Magíster de Ingeniería Mecánica estamos a disposición de crear esas colaboraciones entre académicos o intercambios de estudiantes que quieren ir a conocer y de ahí ir marcando su camino o ir tomando oportunidades para construir su camino académico. Queda una pregunta relacionada también sobre esta área de intercambio. Luis Torres, estudiante del doctorado, pregunta cómo la Universidad de Talca, desde el Departamento de Idiomas, puede brindar apoyo a los estudiantes de posgrado para estudiar idiomas. Para idiomas, bueno, primero pueden pedir más detalle a la dirección de idioma. Hay una nueva directora que es muy simpática, muy motivada, entonces yo les recomiendo ponerse en contacto con ella, pero están las clases, digamos, que pueden tener acceso los alumnos, pero también hay talleres o también hay actividades diferentes. De hecho, esta semana hay varias actividades, yo creo que hay varias que están hechas en francés. Hay posibilidades y también dependen de la facultad y de la escuela que puedan incentivar y trabajar también con la dirección de idiomas. De hecho, si hay un grupo de alumnos motivados con el francés, yo creo que hay posibilidad de hablar y crear un apoyo más específico en francés para los alumnos de ingeniería o de magíster en particular. Siempre es más fácil cuando hay varias personas sumándose. Entonces, idiomas, yo no tengo el detalle de todos los cursos que ofrece idioma, pero yo sé que hay muy buena disposición, hay muy buenas profesoras, me parece que son más bien mujeres en este caso, profesoras de francés, que son francesas además, entonces hay una muy buena disposición también y varias posibilidades para tomar esos cursos de idioma en la universidad. Así que yo lo invito a revisar, mirar la dirección de idioma, y si hay varios alumnos interesados, nosotros también podemos hacer una reunión, ahí te lo ofrezco, Karin, si hay interés de varios alumnos, alumnas de hacer francés,
hagamos una reunión con la directora de idiomas y busquemos la forma de encontrar ese apoyo de la mejor forma posible, porque el francés no es tan complejo, tan difícil como otros idiomas, como el alemán, que requieren de mayor esfuerzo. Es un idioma más parecido al castellano en ese sentido, entonces hay muchas cosas que uno puede, por lo menos hablar más fácilmente, escribir un poco más complejo el francés, pero no es un idioma tan complejo, adquirir los básicos, y es un idioma que también sirve mucho. Entonces, yo feliz de apoyarlos también en esa formación y en ese apoyo si necesitan y si hay interés de varios alumnos, porque de verdad es una muy buena alternativa. Tenemos las clases, tenemos acceso a profesores, podemos hacer a lo mejor talleres particulares, o sea, especiales en estas temáticas. Entonces busquemos la mejor forma de que ustedes se puedan ir acercando al francés. Y recomiendo de pasada también de decir que aprendan inglés y tomen todas las clases de inglés que puedan, porque también les va a servir muchísimo, como dijo Marcos, también les sirve hasta para estudiar en Francia. Entonces, el inglés también es muy necesario en el área en que están ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. Ahí voy a cobrar después la palabra para que vayamos fortaleciendo nuestras capacidades para poder apoyarlos a todos a realizar sus investigaciones y también a hacer estadía en el extranjero. Ya estamos llegando al final del seminario, ha sido muy entretenido, podríamos pasar, yo creo, conversando mucho más tiempo, pero tenemos que terminar. Los estoy promoviendo a todos como panelistas para que podamos tomarnos una foto y dejar de recuerdo a Gonzalo y a Marco de este encuentro. Estoy prendiéndole las cámaras a todos. Denme un segundo. Voy a prender la luz de mi oficina entonces, porque aquí ya llegó la oscuridad. Marco, ¿puedes sacar no sé cómo sacar eso, súper. Y me quedan aquí Ignacio, Matías. Hubo más conectados. Vamos a hacer las caras. Eso, vernos las caras, exacto. Hubo más conectados durante la... En el chat están los correos de Marcos y de Gonzalo para que puedan, igual si quieren después dirigirse a ellos directamente, los pueden contactar. Una cara que conozco también. Sí, aprovecho de comentar que Ignacio estuvo de intercambio, también de pasantía el mes pasado en el INSA Toulouse con Marcos Rojas y con Paul Umasis, que quizás no lo conocen. Jorge Fernández, estudiante del doctorado, estuvo un año en Francia, en Paris-Saclay. ¿Quién más? No. Luis Torres, estudiante del doctorado también, que iba a ir a Francia, pero no pudo por pandemia, y esperamos que también haga un doble titulación con Paris-Saclay. Así que eso para motivarlos a que sí es posible encontrar opciones para ir a Francia. Ya estamos todos, así que voy a tomar una foto. Yo les aviso. Ahí está. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su tiempo, por compartir sus experiencias. Y nos vamos a estar encontrando en un nuevo seminario del Magíster y probablemente también vamos a dejar muy invitados a Marcos a un próximo seminario. ¿Chibuy tenía levantada la mano o no? No te escuchamos. No, ya. Súper. Muchísimas gracias. Esperamos volver a encontrarnos muy pronto. Gracias por su participación y por compartir sus experiencias a Marcos y a Gonzalo. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. No, gracias. Marcos y Gonzalo, nos quedamos un minutito.